Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos a una clase más de nuestro discipulado de la confesión. En esta ocasión continuaremos estudiando el capítulo 11 en su tercera parte. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder venir delante de ti, mi Dios, y poderte conocer más, poder profundizar, Señor, en el estudio de tu palabra y de estas verdades que han sido tan trascendentales, Señor, para tus siervos que vivieron antes de nosotros y se preocuparon, Señor, por legar su fe a nosotros. Bendícenos en este tiempo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar, entender y aplicar estas palabras. De manera, Señor, que podamos ser más sabios en nuestro conocimiento de ti, en el conocimiento de nuestra salvación, Señor, para que podamos alejarnos de aquellas cosas que son mentiras, que son vanidad y que nos llevan por un camino de extravío, Señor, y acercarnos a aquellas que son verdaderas y que se encuentran en tu palabra, Señor, para que a su tiempo podamos dar frutos de justicia que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a desplegar entonces nuestro material para esta tarde. Como decía, continuamos viendo la doctrina de la justificación que se encuentra en el capítulo 11 de nuestra segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689. Y en estas secciones hemos estado viendo el orden de la salvación, la elección cuando hablábamos del decreto, luego vimos el llamamiento eficaz y dentro de ese llamamiento eficaz hablamos de lo que es la regeneración y la conversión. Y ahora vamos por la justificación. En el marco de este tema de la justificación, hemos dividido este capítulo en 6 partes. La primera parte, que nos habla de la definición de la naturaleza de la justificación. La segunda parte, que nos habla acerca de los medios por los cuales se lleva a cabo esta justificación. Luego en el párrafo 3, el designio regulador de la justificación. El párrafo 4, la ocasión específica de la justificación. Y ahora en esta clase vamos a ver los últimos 2 párrafos que tienen que ver con la equilibrada realidad de la justificación en el párrafo 5 y la uniformidad inmutable de la justificación en el párrafo 6. ¿Qué significan estas cosas? Miremos entonces cada uno de los párrafos para poderlo definir adecuadamente. En primer lugar, tenemos la equilibrada realidad de la justificación. Nos dice el párrafo 5 lo siguiente: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Y aquí encontramos un equilibrio en esta vida espiritual. Nos dice este párrafo 5 de que si pecamos, no es que perdemos esta justificación. Si Dios ya nos justificó en Cristo Jesús, no podemos entonces ser desjustificados. No hay manera en el cielo y en la tierra en que eso pueda suceder. Sin embargo, lo que sí puede suceder es el hecho de que llegamos a ocasionar un desagrado paternal por parte de Dios. Llegamos a caer en una especie de estancamiento espiritual que nos lleva a alejarnos de Él y a sentirnos miserables hasta que somos nuevamente atraídos hacia Él y somos inquietados a volver a la condición de hijos justificados y salvos para alabanza de su gloria. Entonces esto trae un verdadero equilibrio en nuestra vida espiritual al saber de que nosotros continuamos perseverando en el camino de la fe,
no por miedo a que vayamos a perder la salvación, sino que simple y sencillamente por amor a nuestro Salvador y porque no queremos ocasionarle ese desagrado y no queremos tampoco nosotros vernos en una situación en la que nos alejamos más y más de su gracia, porque como creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, necesitamos estar cerca de nuestro Salvador y cerca de su gente, que es la iglesia. Entonces, esto es lo que nos dice, así a grosso modo, este párrafo número 5. Pero miremos algunos textos de prueba que nos afirman esta declaración de este párrafo número 5. El primer numeral dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Esto nos dice a nosotros que el perdón y la justificación de los pecados no fue una obra histórica allá en el tiempo y que en un momento determinado de la humanidad Dios perdonó los pecados y desde ese entonces no ha vuelto a ocurrir más esa obra milagrosa. Dios continúa perdonando y justificando nuestros pecados aún hasta el día de hoy. Y eso lo vemos nosotros en numerosos pasajes en donde el Señor Jesucristo mismo dice en tiempo presente que Él perdona nuestros pecados. Miremos algunos de esos pasajes. Mateo 6:12, en la oración del Señor, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y dése cuenta que eso está escrito y conjugado en un tiempo presente. Eso quiere decir que Dios actualmente nos está perdonando nuestros pecados y nos está justificando en Cristo Jesús para presentarnos justos ante el Padre. Eso quiere decir que aquella culpabilidad por nuestros pecados pasados, presentes y futuros está cubierta por ese sacrificio de Cristo. Sería trágico, sería sumamente trágico que el sacrificio de Cristo solo cubriera pecados pasados y no los pecados que cometemos actualmente, estando en Cristo ya, con el conocimiento de la vida nueva y a causa del pecado remanente que mora en nuestra carne. La sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos da la garantía de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados en Él, porque su sangre y su sacrificio fueron suficientes. Primera de Juan 1:7, del 1:7 al 2, al capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, con la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia, y la sangre de Jesucristo su Hijo, perdón, nos limpia de todo pecado, nos limpia en la actualidad de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí, una vez más, vale la pena aclarar que esta palabra mundo está limitada a los receptores de esta carta, ¿verdad? No es a todo el universo, a todas las personas que viven en la tierra, sino que únicamente a aquellos remitentes a los que Juan está escribiendo estas palabras, a los hermanos de esta iglesia, a los que él dice que si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque en esa justicia de él han sido también justificados. El punto es que el Señor Jesucristo continúa actualmente justificando nuestros pecados. También tenemos Juan 13, del 3 al 11. Miren lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto.
Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro siempre de dramático, con esas situaciones incómodas, pero el Señor lo deja pasar. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque este era un acto simbólico de servicio de parte del Señor Jesucristo. Imagínense, el Señor de toda la creación, humillado a los pies de los discípulos, lavando sus pies. La cosa más desagradable que puede hacer, que podía haber en ese momento. La, la, la parte más difícil y más desagradable y el trabajo más duro que podía existir era el de lavar los pies sucios de las personas en aquel tiempo, un tiempo donde solamente se usaban sandalias y los caminos eran de tierra. Usted se imaginará la cantidad de suciedad que salía al vertir el agua sobre todos esos pies sucios. Y ese fue el trabajo que el Señor hizo. Y esa, en cierta manera, es una imagen de la obra que Él continúa haciendo actualmente. Él continúa lavando nuestros pies para que nosotros podamos tener parte con Él en su reino. Esa es la labor continua de la justificación. El segundo punto de este párrafo 5 nos dice que aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. De manera concatenada con el numeral anterior, se recordará, nos dice, el Señor Jesús continúa actualmente llevando a cabo la obra de justificación. Pero a pesar de eso, a pesar de que Él continúa llevando a cabo esa obra de justificación, nosotros, como justificados, nunca podemos caer de este estado de justificación. Por mucho pecado que cometamos, si hemos sido justificados, su sangre es suficiente para lavarnos y limpiarnos de esos pecados. Y esa es la seguridad que Juan quiere que los cristianos tengamos con respecto a nuestros pecados, que no nos sintamos abrumados por ellos, que no nos sintamos que son demasiado grandes, que su sangre no nos pueda limpiar. Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si pecan, sepan que tienen un abogado, a Jesucristo el justo. Él es más justo que lo que el pecado es desagradable y de lo que el pecado es maligno para tu vida. Él es más justo y su justicia cubre aún los pecados más malos que nosotros podamos haber cometido. Por lo tanto, si ya fuimos justificados, no podemos caer de ese estado de justificación. ¿Cómo probamos esto? Miremos algunos textos de prueba. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor Jesús realiza ese ministerio de intercesión por nosotros delante del Padre, porque nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y como escogidos en Él, somos un regalo del Padre para Él. Y Él murió por nosotros gustosamente para darnos su vida y para llamarnos y para justificarnos. Y ahora que hemos sido justificados, Él se encarga de que no volvamos atrás, que permanezcamos en la senda correcta, en la senda angosta, en el camino difícil.
Y aunque podemos, por un momento breve, caer en los lazos de la tentación, podemos caer en los pecados los pecados remanentes en nuestro cuerpo. El Señor se encarga de hacernos volver. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si esto es cierto, si las palabras del Señor Jesucristo aquí en Juan 10:28 son ciertas, no hay nada que nos pueda a nosotros separar de su mano. No hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Entonces, ningún pecado, por muy duro que sea, por muy perjudicial que sea para nosotros, no nos puede separar de la mano del Señor. Claro, cada pecado tiene consecuencias y algunos tienen consecuencias más devastadoras que otras. La misma Biblia nos dice que hay pecados que son de muerte y otros, por lo tanto, que no. Pecado es pecado, pero difiere mucho en sus consecuencias. Pero a pesar de la gravedad que pueda tener un pecado, ninguno de esos es mayor que la sangre de Cristo que fue vertida por sus santos escogidos. Y si esos santos escogidos fueron ya llamados y justificados, aunque caigan en pecado, Él los va a volver a traer. Él los va a volver a llamar. Entonces, una persona justificada no puede irse de nuevo al mundo, no puede regresar. Y esto mismo es el sustento para decir que nuestra salvación no se pierde, porque ¿qué nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor? Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora yo le pregunto a usted, ¿somos perfectos nosotros en la actualidad? No, no somos perfectos. Y entonces, ¿por qué dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados? Está hablando de dos cosas. Perdón, para poder entender esto, tenemos que entender que hay dos tipos de santificación. La santificación posicional, que nosotros vemos aquí en Hebreos 10:14, que es una santificación final que habla acerca del fin de todas las cosas, cuando estemos con Cristo en aquel estado resucitado de gloria. En ese momento nosotros vamos a tener una santificación perfecta. Esa es nuestra santificación posicional. Ese es el derecho que nosotros adquirimos de Cristo, con Cristo, de sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Pero estamos actualmente sentados en lugares celestiales? No. Eso va a suceder cuando seamos resucitados en gloria. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando contra el pecado, luchando contra la tentación, luchando contra los deseos de la carne, luchando contra nuestras malas obras, luchando contra el espíritu de este mundo, luchando contra las fuerzas de las tinieblas que buscan separarnos de Dios. Y en esa batalla que libramos día a día, nosotros estamos buscando una santificación progresiva. Entonces, tenemos una santificación posicional, que es un derecho que tenemos por Cristo a poder ser santos, a poder ser glorificados en el día final. Y está por otro esa santificación progresiva, que es la batalla que vamos luchando todos los días para mantener ese estatus de santificación aquí en la tierra. Y ese no lo mantenemos porque seamos santos, sino que únicamente por la providencia del Espíritu Santo, que nos mantiene, que nos preserva a través de los medios de la gracia, a través de las disciplinas espirituales, a través del fruto del Espíritu que Él va haciendo brotar en nuestras vidas. Pero lo importante es ver que nada nos puede separar del amor de Dios, de la obra justificadora de Cristo Jesús. Porque si el pecado o alguna otra cosa puede separarnos de Dios, entonces realmente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue insuficiente para pagar por nuestros pecados. Y sabemos que eso no es así. Romanos 8:35, Pablo le recuerda a los cristianos en Roma: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, estas son palabras sumamente alentadoras para nosotros. Hoy en día vemos tantos llamados, falsamente llamados cristianos, que están preocupados por los eventos del fin, por las guerras en Oriente, por la guerra de Gog y Magog entre Rusia y Ucrania, dicen ellos, y por todas las cosas que están aconteciendo, y por la marca de la bestia, la vacuna famosa, que si la vacuna es la marca de la bestia, y todas esas cosas, y están con miedo de que al habérsela puesto, hayan sido marcados con la marca del anticristo, con el 666. Y hermanos, esa palabra de Apocalipsis, lo que nos dice a nosotros es que van a haber falsos que se van a marcar con esta marca simbólica del anticristo, porque cuando llegamos a ese pasaje de Apocalipsis está hablando en un lenguaje figurado, en un sentido figurado, no en un sentido literal. Y entonces esta marca de la bestia es una marca que es propia de los hijos de las tinieblas. Pero mis hermanos y nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos, tenemos por cierto, por el testimonio de la Escritura, que aquel que ha sido justificado no puede separarse del amor de Cristo. Nadie lo puede arrebatar de mi mano, dice el Señor Jesús. Y vemos aquí en Romanos que nos dice que no hay absolutamente ningún poder en esta tierra que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay tribulación, ni gran tribulación, ni angustia, ni persecución del anticristo, ni de la bestia, ni del falso profeta, ni hambre, ni plaga, ni desnudez, ni peligro, ni espada. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces, si estas palabras son ciertas, ¿por qué nos preocupamos por la marca del anticristo? Si vamos a ser marcados o no. Nosotros tenemos que descansar confiados en que si ya hemos sido justificados, nosotros no portaremos esa marca, porque nuestra única marca es la marca de el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, y por su sangre, por su muerte, por su sacrificio y por su resurrección, nosotros fuimos comprados por precio, librados del pecado y justificados para poder ser llamados hijos de Dios. Y ante esas cosas no hay poder, ni en el cielo, ni en la tierra, nos dice la palabra, que nos puede separar de su amor. Lo que el anticristo haga o deje de hacer, a nosotros nos tiene sin cuidado, porque nosotros respondemos ante el Dios de los cielos, el creador de todo lo que hay, y ante ese Dios se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que esta seguridad que nosotros encontramos en esta doctrina de la justificación nos afirma realmente la importancia y la solidez que tiene el ser llamado hijo de Dios. Nada nos puede separar de la mano de Dios. ¿Pero y qué pasa, pastor, entonces cuando peco? Bueno, ninguno de nosotros está exento de pecado. Aún las iglesias más puras debajo del sol, dice la confesión, que no están libres de error, están sujetas al error, porque somos pecadores, somos personas dañadas por el pecado. El pecado habita en nuestros miembros, entonces estamos propensos a pecar. Y por eso es que tenemos que esforzarnos todos los días por hacer lo que nos dijo nuestro Salvador, negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz y seguirlo. Esa es nuestra batalla de todos los días. ¿Qué pasa cuando caemos en pecado? Dice la confesión en este numeral 3 del párrafo 5. Sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición, no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿Sí? No significa que dejamos de ser justificados, somos desjustificados en ninguna manera. ¿Perdemos la salvación? No perdemos la salvación. Lo que sucede es que nuestro amor por Dios se ve enfriado y caemos en una condición de lejanía espiritual de Dios. Y eso es lo que al final evidenciará si verdaderamente somos hijos, si verdaderamente somos hijos y fuimos verdaderamente justificados. El Espíritu Santo no nos va a dejar en paz, nuestra conciencia nos va a redarguir una y otra vez hasta hacernos volver a Él, a apartarnos de nuestra condición pecaminosa y buscar fe y arrepentimiento, buscar restauración de nuestros pecados. Y eso es lo que marca la vida de un hijo de Dios. Iremos algunos versos de prueba. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es David hablando, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y mire, un hombre con estas características tenía pecado en su vida, cometía pecado. Nosotros no es ajeno para nosotros en los relatos de Reyes, acerca de, en Samuel y en Reyes, nos habla acerca de el adulterio de David y cómo su vida y su familia fueron devastadas por este terrible pecado con Betsabé. Tomar la mujer de su prójimo, Urías, un general de su ejército, mandarlo a matar para que no se diera cuenta de ese adulterio, para que no se diera cuenta que esa mujer estaba embarazada, producto de una relación prohibida. Y lo que sigue después de ese terrible acto es humillación, vergüenza, destrucción para su vida y para su familia y para la criatura también que había sido engendrada como fruto de ese pecado. Vemos después de eso que su hijo Amnón viola a su hija Tamar, Absalón trata de rebelarse contra él y una serie de sucesos desafortunados a causa del pecado. Entonces este hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, se mira en la necesidad de declarar su pecado, de no encubrirlo, sino de confesar al Señor sus transgresiones. Dejó por eso de ser salvo, dejó por eso de ser justificado y dejó de estar en el plan de Dios para la redención de la humanidad. No, porque ya había sido justificado por la fe. De hecho, es del rey David, con todos y sus adulterios y con todos y sus pecados, es de la genealogía de David que sale el Mesías. Entonces, note por favor qué importante que el hecho de que nosotros cometamos un pecado siendo justificados no significa que nosotros estamos totalmente desechados del plan de Dios. Claro, hay consecuencias y las consecuencias a veces son tan devastadoras, sino más que lo que fueron en la vida de David. Sin embargo, el que es verdadero hijo de Dios llega a este punto de declarar al Señor sus pecados, de no encubrir su iniquidad, de confesar sus transgresiones para alcanzar el perdón por su maldad. Salmo 51, del 7 al 12, dice nuevamente, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí David hace una confesión muy impactante, porque vemos cómo él se sentía a causa de su pecado. Él se sentía alejado de Dios y sentía el gozo de su salvación eh, afectado. Sentía el gozo de su salvación languidecido, se había apagado. Y él ora a Dios y le dice, por favor, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué decía esas cosas? Porque se sentía sucio, manchado por el pecado, y muchas veces de esa manera nos sentimos nosotros cuando cometemos un pecado. Tenemos que aprender a distinguir que ese es el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a nuestra vida para que procedamos al arrepentimiento. Y decía David, no me eches de delante de ti, porque David sabía que el Señor lo miraba de lejos a causa de su gran pecaminosidad. Le dice, no me quites tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. De alguna manera su pecado lo hacía sentir que Dios estaba lejos de él, que su espíritu eh, lo había dejado. Y algo bien interesante de notar eh, en este pasaje es la presencia del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Aquí el salmista reconoce la presencia del Espíritu Santo como diferente a la presencia de Dios. Porque ora a Dios y le dice que no quite a su Santo Espíritu de él. Y esto es hermoso para todos aquellos que niegan la existencia de la Trinidad y que no hay pasajes que evidencian que haya más de una persona. Realmente aquí vemos dos personas diferentes. David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. Y espíritu noble me sustente. Sentía que estaba totalmente cortado del plan de Dios. Que ya Dios no era su medio de sostén, sino que ahora tenía que ver cómo se rebuscaba para salir adelante. Y está en la oración que hace David ante su pecado. Dicho sea de paso, esta es una hermosa oración para acompañar en nuestro tiempo devocional. Utilizar estas palabras para orárselas al Señor, para decirle, hazme oír gozo y alegría, que se recreen los huesos que has abatido, no escondas tu rostro de mis pecados, oh Señor, borra todas mis maldades. Esa es una oración con la que nosotros podemos identificarnos. Los salmos demuestran todo el espectro de emociones que el ser humano puede sentir. Y en él hay oraciones preciosas como esta, que nos ayudan a nosotros a articular a Dios lo que realmente pasa en nuestro corazón. Y cuando oramos nosotros estas palabras, nuestras oraciones con Dios se convierten en un diálogo, porque le estamos hablando su palabra y su palabra misma nos está contestando. Es algo activo que sucede al momento de entrar en nuestra recámara privada con Dios. No es un monólogo, no son palabras huecas que se dicen al viento. Es una conversación profunda y sentida con nuestro Creador. Así que yo lo animo a que pueda orar con estas palabras de los salmos. Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque sabía que por su pecado le había fallado al Señor. Y él sentía que su relación con Dios había estado fragmentada a causa de este pecado. Y esto es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Si somos hijos de Dios, nos duele, nos sentimos y sentimos que Dios está lejos. Sentimos que lo hemos defraudado, que le hemos fallado y necesitamos volver nuevamente delante de Él. Es el sentimiento natural que tiene que existir en un hijo de Dios. Pues 1 del 20 al 21 nos narra la historia de Zacarías, que ante su incredulidad, Dios lo hace perder su voz.
Veamos lo que dice el relato. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. A causa de la incredulidad de Zacarías, él propició que Dios se enojara con él y que lo castigara de esta manera. Eso es lo que hace nuestro pecado cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Finalmente, Efesios 4:30 nos recuerda, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, se da cuenta, hay una como lejanía por parte de Dios de nuestro pecado, y eso nos hace a nosotros languidecer o apagarnos en nuestro gozo y en nuestro amor y en nuestra devoción y piedad hacia con Dios. Entonces, si nosotros estamos en una condición similar y nos sentimos profundamente afectados por el pecado que hay en nuestro corazón, tenemos que volver a Él en adoración. Esa es la reacción natural de un hijo. No pierde la salvación, no deja de ser justificado, pero su pecado trae consecuencias. Su relación con Dios se mira afectada a causa de la culpabilidad que hay dentro de él. Y Jesús puede perdonarte ese pecado. Jesús puede librarte de esa culpa. Su justificación actúa en tu vida aún el día de hoy. Si tú te arrepientes, abogado tienes para con el Padre que te defienda de las acusaciones del pecado y de Satanás y te presente como justo delante de él para recuperarte el gozo de la salvación, como decía David. Esto es lo que da equilibrio a nuestra vida cristiana. No es que nos pecamos y nos tiramos al mundo, perdimos la salvación, ni tampoco estamos en la seguridad de que, ya soy salvo, entonces puedo pecar como a mí se me dé la gana. No, darse cuenta de que que hemos sido justificados, que hemos sido limpiados, y eso nos da el derecho para ser llamados santos. Pero acá, mientras llegue ese tiempo de resurrección y de gloria, tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo a la profesión a la que fuimos llamados. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Y esto es lo que da equilibrio a nuestra vida cristiana. El siguiente tema que trata en este capítulo, y el último, es la uniformidad inmutable. Esto nos habla a nosotros que de la misma manera en cómo los santos eran salvos en el Antiguo Testamento, de esa misma manera son salvos en el Nuevo Testamento. Miremos lo que dice el párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y esto lo vemos nosotros en varios versículos, como Gálatas 3:9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, nos dice Hebreos 11. Romanos 4, el 22 al 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El verso que estábamos hablando. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta? Ahí habla de la doctrina de la justificación. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que a Abraham se le contó su fe como justicia. Es decir, Abraham fue justificado porque creyó en lo mismo que creemos nosotros. ¿Y qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, y que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, es el que nos da la salvación.
Esto creemos nosotros y eso mismo era lo que creía Abraham. Entonces, por inferencia, si Abraham creyó en esto y esa fe que él tuvo para creer en estas cosas, aún antes de verla, esa fe le fue contada por justicia. Es decir, él fue justificado por esa fe. Por medio de esa justificación recibió salvación. Entonces, si a Abraham le pasó de esa manera, a nosotros también nos pasará de esa manera. Por creer en estas cosas, de la misma manera que Abraham creyó, entonces nosotros seremos también justificados, seremos salvados por aquel que se entregó por nosotros y por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos efectivamente justificados y salvados. Así que vamos a terminar con algunas conclusiones. En primer lugar, la obra de la justificación es una labor permanente. El Señor Jesucristo continúa haciendo esta obra por nosotros cuando nosotros pecamos. Todos los días el Espíritu nos presenta en Cristo ante el Padre Celestial como justos. Esta es la confianza que tenemos, que si pecamos hoy, en la actualidad, abogado tenemos para con el Padre, nos dice Juan. Jesús, al referirse acerca del perdón de los pecados, habló de él en el tiempo presente. Perdónanos ahora nuestras ofensas. Una vez que hemos sido justificados, lo seremos una vez y para siempre. Eso no quita que el pecado llegue a nuestra vida. Eso nos garantiza que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? La sangre de Cristo, el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario fue suficiente para librarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ningún pecado es mayor que su sacrificio. Así que su sacrificio tiene el poder para salvarnos y para perdonarnos aún hoy. Y aunque no perdemos el estado de justificación ni de salvación, lo que sí sucede es que experimentamos un decaimiento espiritual. Este decaimiento llevará a los que verdaderamente han sido salvos a arrepentirse de sus pecados y buscar ser restaurados. Y aunque no perdemos el estado de justificados, está repetido. Una cosa es caer en pecado por descuido de los deberes y de las disciplinas espirituales, y otra cosa es deliberadamente practicar de manera constante el pecado. Porque alguien puede decir, amén, pastor, el sacrificio de Cristo y su sangre nos libra de todos nuestros pecados. Y ayer pequé, pastor, y aquí estoy otra vez arrepintiéndome de estas cosas. Y mañana voy a pecar otra vez, así que le aviso para que sepa que mañana otra vez me voy a arrepentir. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Una cosa es caer en pecado por el descuido de los deberes y de las disciplinas espirituales, y otra cosa es estar deliberadamente, con conocimiento de causa, con premeditación, alevosía y ventaja, practicando de una manera constante y reiterada el pecado. Es decir, que el pecado es el deporte que usted practica. Primera de Juan 3, 8 y 9 nos advierte acerca de eso y nos dice: el que practica el pecado. Mire que no es problema el pecado, porque el pecado nos puede llegar a alcanzar en algún momento de nuestra vida. Pero está hablando aquí que el problema es la práctica de pecado. El que practica el pecado, el que hace el pecado su forma de vida, ese es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si alguien nació de nuevo, no puede estar viéndose metido, involucrado en prácticas de pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El que es de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no significa que no pecamos, sino que no buscamos esa práctica de pecado. ¿Sí? Porque el que es nacido de Dios y peca, ese busca
arrepentirse, ese busca al abogado para ser presentado nuevamente justo delante del Padre y limpiarse de toda esa maldad, limpiarse de todas esas prácticas, porque es nacido de Dios y le estorba estar en pecado. Pero a los hijos del diablo les encanta estar en pecado y les estorba estar en la iglesia y estar con Dios. ¿Sí? ¿Conocemos la diferencia entre uno y el otro? La manera en cómo los hijos de Dios han sido, son y serán salvos, siempre será la misma, por medio de la justificación en Cristo Jesús. Así que la pregunta que Martín Lutero hizo hace 500 años, ¿cómo puede un hombre pecador estar de pie ante un Dios santo? Encuentra respuesta en esta maravillosa doctrina de la Biblia. Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto hace eco a esta misma frase utilizada en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Aquel que ha sido justificado en Cristo Jesús va a vivir una vida de la fe. Y esta es, mis hermanos, la doctrina de la justificación. Así que eso es todo para nuestra clase de hoy. Vamos a terminar nuestro tiempo con una oración al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos seguir estudiando estas verdades que son tan importantes para nuestra vida, Señor. Para saber, Padre, que si el pecado llega a nosotros, tenemos una herramienta para combatirlo. Tenemos, Señor, las armas necesarias para resistirlo y apartarnos de él. Y gracias, Señor, por tu instrucción, que nos guíe el camino, que nos alumbra, Señor, hacia lo que debemos hacer si nos vemos envueltos en las tramas y en los engaños del pecado. Ayúdanos, por favor, Señor, a no sucumbir ante las tentaciones, ante los placeres de este mundo. Permite, Señor, que sigamos avanzando en nuestra santificación aquí en la tierra y que podamos llegar sin mancha y sin arruga, Señor, justo delante de ti, en aquel día final cuando tú nos resucites en gloria para estar eternamente contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Le invitamos a que continuemos perseverando en este estudio y la próxima semana vamos a comenzar ya con nuestro capítulo 12 de la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Buenas tardes tengan todos y nos vemos en nuestra próxima reunión de discipulado.